Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, el ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, como un cordero que no se queja ante el que lo aniquila. Así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la escritura, le anunció la buena nueva de Jesús. Siguiendo su camino llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en otras las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena nueva hasta que llegó a Cesarea. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Seguimos alimentándonos de este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya nos habla cómo cada uno de los apóstoles van misionando en diferentes ciudades y cómo van siendo guiados por el Espíritu Santo. Y esto, mi querido hermano, no hubiese sido posible si Jesús no hubiera regresado al Padre. Es importante que tengamos esto muy en claro. Una vez que Jesús resucita, recordemos que cuando se le aparece a María Magdalena, que María Magdalena quiere correr y abrazarlo, Jesús le dice: detente, porque no he subido al Padre. Y también le dice a los apóstoles: es necesario que yo regrese al Padre para que venga el Espíritu Santo Consolador, el que los guiará, el que los fortalecerá. Y también les hace el anuncio: serán perseguidos, serán llevados ante el tribunal, pero no tengan miedo. El Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. Y ellos confían en Cristo, confían en Jesús, confían en su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y es así como la lectura de hoy nos presenta a Felipe, apóstol de Jesús. Como el ángel le hace este anuncio y le dice: ve a aquella comunidad, es desierta, y te encontrarás con un etíope. Y se encuentra con este hombre que era de un alto mando de la reina de Etiopía.
Y este hombre se encontraba leyendo un texto de Isaías, el cual decía: como oveja fue llevado al matadero, y como un cordero que no se queja ante el que lo esquila. Así no abrió la boca, en su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope no entendía estas palabras y el apóstol Felipe le preguntó que si comprendía lo que estaba leyendo. Y este hombre sincero dice: bueno, ¿y cómo lo voy a comprender si nadie me lo explica? Mi querido hermano, estamos en un proceso de elección del nuevo Papa, el nuevo sucesor de Pedro. Y con esto podemos entender, con la palabra de Dios, la necesidad que hay de que tengamos sacerdotes. Jesús envía a sus discípulos y les dice: vayan y predican el evangelio a toda criatura, lleguen a todos los confines de la tierra. Si llegan a un lugar y no son recibidos, sacúdanse los pies y sigan su camino. Pero si llegan a algún lugar, saluden, la paz esté con ustedes. Y si la paz reina en esa casa, la paz reinará por siempre. Pero si hay discordia, la paz no reinará. También les dan la instrucción: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quien le perdonen los pecados les quedarán perdonados, pero a los que no perdonen les quedarán sin perdonar. Esta labor, mi querido hermano, únicamente la tienen los sacerdotes, quienes en el momento de consagrarse reciben este don por parte de Dios. Nadie más aquí en la tierra puede administrarte el sacramento del bautismo, a menos que un niño esté en peligro de muerte, que no haya un sacerdote cerca. Nosotros, como laicos, somos sacerdotes, profetas y reyes. Podemos hacer el bautismo cuando la vida del niño está en peligro de muerte. Pero si este niño llega a recobrar su salud, habrá que acudir al sacerdote. Nosotros no hubiéramos podido recibir el sacramento de la Eucaristía si no fuera por el sacramento del sacerdocio. Nosotros no pudiéramos recibir el sacramento de la confirmación si no lo recibimos por medio del obispo, quien los cardenales son los encargados de elegir a quienes van a llevar este ministerio del obispado, que son sacerdotes consagrados, pero ya con una responsabilidad mayor. Quienes han contraído matrimonio no pudieran llegar al sacramento del matrimonio si no es por el ministerio sacerdotal. Tú y yo no podríamos acercarnos al sacramento de la reconciliación. No se nos pudieran perdonar nuestros pecados si no hay un sacerdote que administre este sacramento. Claro que es Cristo que se hace presente por medio del sacerdote. El sacerdote es el instrumento. Tú y yo no pudiéramos alimentarnos de la Eucaristía si no fuera por este ministerio sacerdotal. Por eso el etíope le pregunta a Felipe: bueno, ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explica? Y Felipe se da la oportunidad de explicarle la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura se refería a Cristo, al Cordero inmolado, el que se entregó y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ese Cordero de Dios que no habló, que se entregó y aceptó la voluntad del Padre. Por eso el etíope, al escuchar la Sagrada Escritura, a escuchar
cómo Felipe le platicaba de Jesús. Y al ir pasando y ver agua, le dice, oye, pues no me puedes bautizar aquí. Pues ya, como decimos de alguna manera, ya que estamos centrados en casos, pues de una vez, ¿no? Y Felipe le bautiza, y una vez que le bautiza, el Espíritu Santo lo arranca de ahí y se lo lleva. El etíope no lo volvió a ver más, pero se fue lleno de gozo del Espíritu Santo, del bautismo que había recibido. Hoy es un momento muy especial, mi querido hermano, para que en este jueves eucarístico, primero que todo, le demos gracias a Dios, ¿sí? Demos gracias a Dios porque tú y yo fuimos bautizados. Nuestros padres fueron el instrumento de presentarnos ante el sacerdote y pedir nuestro bautismo. Pero pidamos en este jueves eucarístico por todas las vocaciones sacerdotales, por todos los sacerdotes que se encuentran sirviendo en alguna comunidad parroquial, por el sacerdote que te administró el sacramento del bautismo. Oye, pero ya tengo 42 años y ¿cómo sé si vive o no vive? Pide por él, pide por el sacerdote que te bautizó, esté vivo o esté difunto. Si está vivo, que Dios le dé salud, que Dios le dé paciencia, que Dios le dé fortaleza. Y si ya está en la presencia del Padre, que Dios le dé el descanso eterno. Pide por aquel sacerdote que te ha administrado el sacramento de la primera comunión. Pide por aquel sacerdote que recibió tu primera confesión. Pide por ese sacerdote que hizo tu última confesión. Pide por aquel sacerdote que consagró tu matrimonio. Pide por aquel sacerdote que acudió a dar los santos óleos cuando tu abuelito, tu abuelita, en el caso mío, cuando un sacerdote fue y acudió a asistir a mi hermana antes de que ella partiera de este mundo. Pidamos por todos nuestros sacerdotes, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Cada día hay menos vocaciones, pero tenemos la gracia, la virtud, que nuestra arquidiócesis de Guadalajara es una de las que más impulsa las vocaciones sacerdotales. Y de manera muy especial, pidamos a Dios que se siga derramando el Espíritu Santo sobre los cardenales que están en el conclave, para que el Espíritu Santo los ilumine y para que el que sea elegido para que sea el sucesor de Pedro, el apóstol de Cristo, que sea el Papa quien vaya a guiar nuestra iglesia, sea lo que Dios necesita para la iglesia, no lo que te conviene a ti, no lo que me conviene a mí, no que sea nuestra medida, que sea lo que Dios quiere para su iglesia. Y que siempre haya alguien que nos explique la Sagrada Escritura, que lo que no entendamos nos dé luz, mi querido hermano, en nuestro caminar, y que la paz, el amor de Cristo estén contigo, con tu familia. Feliz jueves eucarístico, día para visitar a Jesús sacramentado. Paz y bien en tu corazón.